Coño, antes se te cayó la cédula, Caracas, Hernando. Venezuela, esta es la señal de Radio 1 1340 AM, la internacional. TMTX, tu marca tú, contiene elementos del equipo A, apto para todo público. Nos escuchas a través de Radio 1, la internacional 1340 AM. En la dirección general de la estación, Wilmer Rosas. En los controles, Arnaldo Flores. Y en la conducción te acompaña Alfredo Mujica con el certificado de locución número 56900. TMTX es transmitido en el dial 1340 AM, con transmisión simultánea en línea a través de Radio 1 1340.es.tl y en Instagram mediante @tmtx.be. Hoy, 10 de septiembre de 2024, a las 2:03 de la tarde, acompañamos oyendo a Mick Jagger con Lenny Kravitz, God Gave Me Everything. Dios me lo ha dado todo. La emisora de la información global en Venezuela tiene un solo nombre. Radio 1 1340 AM, la internacional. Regresamos con TMTX, tu marca tú, donde hoy tendremos un programa muy diferente donde responderé comentarios y preguntas que me han hecho desde que comenzó a transmitirse TMTX. Recuerda seguirnos como @tmtx.be, donde podrás participar en el programa en vivo a través de Instagram. Aquí estaré respondiendo las preguntas que me han hecho todo el mes pasado después de las transmisiones. Y son preguntas que pueden tener que ver con temas que han sido tocados con algunos de los invitados, pero no ha habido tiempo para lanzarlos al aire. Entonces, vamos con el primer tema. Hoy, el primer tema es un mito. ¿El publicista trabaja solo? No, el publicista no trabaja solo. No existe tal cosa como un publicista que trabaje por sí solo o que lo haga todo él solo. Siempre es un equipo de trabajo quien está allí apoyando todo lo que se hace. El publicista lo que hace es organizar, planificar, presupuestar y en sí unir todos los eslabones que estén sueltos para que el equipo funcione lo mejor posible. O sea, nadie está trabajando solo aquí. Y el detalle de TMTX como un programa dirigido por mí, quien soy publicista, que busca es dar a conocer alguna marca nueva o alguna marca independiente o alguna marca que no necesariamente haya tenido una actividad publicitaria o una campaña publicitaria activa en medios tradicionales. De allí que es uno de los elementos que apoya a dar a conocer esas marcas. El segundo tema que me han tocado ha sido la importancia de la buena atención al público. Bien, si vives en Caracas, bien habrás sabido que la atención al público está muy carente ahorita porque no existe una formación laboral, vamos a decirlo así, al público en general, acerca de la buena atención al público y por qué este es un detalle que tiene que ver con la publicidad o con este programa. Sencillo, que la publicidad no es nada si no hay una buena fuerza de ventas o una buena atención al público que ejecute una venta, porque la idea de la publicidad es justamente esa, conseguir una mayor cantidad de ventas. Con una mala atención no hay una venta o se dificulta más ejecutar la venta, así que no importa qué tantas maravillas tú puedas hacer como publicista si no hay una buena fuerza de ventas detrás de ello. Y una buena fuerza de ventas, por supuesto, debe comenzar por la buena atención al público. Todos los invitados que he tenido en este programa se destacan justamente por ello, porque son personas que ponen su personalidad detrás de sus marcas y buscan esa buena atención, buscan lograr esa buena conexión con quien va a comprar. Entonces, quien va a comprarles, quien se vuelve su cliente, se vuelve más allá, más que solamente un cliente más, sino se convierte en una amistad, en una relación comercial con esa marca. De allí que si has participado aquí en el programa, realmente es como, sí, estamos reconociendo, sí tienes una muy buena atención. Si acá es muy mala la atención al público, jajaja, te persiguen y te acosan, si no te tratan como si les estuvieras pidiendo un favor. Peor aún, como si estuvieses mendigando en vez de yendo a ese sitio a gastar tu bien trabajado dinero en lo que sea que ellos estén ofreciendo. Así que es muy difícil conseguir una buena atención acá porque simplemente no existe esa cultura. Y es algo que se puede solucionar mediante la educación laboral, por un lado, y es algo que todo el mundo debería conocer, pero por el otro, también es un síntoma de un problema social, porque si socialmente nosotros
como nos tratáramos todos los días, fuésemos un poquito más empáticos y aplicáramos el trata a los demás como te gusta que te traten, entonces tú, como proveedor de servicios o como vendedor de algún producto, vas a buscar dar la mejor atención posible porque tú sabes que tú quieres, como cliente, recibir la mejor atención posible. Bien, el tercer punto que me han tocado acá es la energía que proyectas en un negocio. Esto de la energía que proyectas en un negocio surgió durante la transmisión del tercero o cuarto episodio de TMTX, donde la invitada, tuvo una energía muy contagiosa y la hora pasó volando. Y es que esa energía que proyecta detrás de su marca es lo que ha hecho que se convierta en un factor de éxito. Así que muy importante, buenas vibras, energías positivas y más allá de lo espiritual, mira, simplemente que tú agarres y atiendas con una sonrisa auténtica, muy importante, auténtica, porque sonrisas falsas sobran. Sonrisas falsas sobran. Siempre que la sonrisa sea auténtica y la energía positiva sea verdadera, todo va a salir bien y eso se va a sentir. Ya no es algo que el cliente nada más va a ver. No es como que yo no quiero verte los dientes. Yo no soy odontólogo, yo soy tu cliente. Ah, pero si en cambio me estás mostrando una sonrisa bella, verdadera, sentida. Ah, muy bien. Esta es la energía que yo quiero. Esta es la experiencia de compra, más allá de un simple intercambio comercial. Y el cuarto punto, el respeto hacia el negocio de los demás. Este surgió, creo que durante la quinta transmisión, acerca del respeto hacia el trabajo de los demás. Me explico. Tenemos amistades y las diferentes amistades tienen diferentes negocios. Cada quien tiene su negocio propio, cada quien tiene su propia marca. Y viene esta amistad y pretende ir a chulear al otro en vez de pagarle por sus productos o servicios. Eso no está bien, o bueno, desde mi punto de vista yo no lo apoyo, porque si bien podría ser así mediante intercambio, como un trueque, un mero trueque, no debería ser así, porque si te importa de verdad el negocio de tu amistad, entonces tú deberías hacer crecer ese negocio, y la manera de hacer crecer ese negocio es justamente pagándole por lo que sea que esté vendiendo. Entonces, el respeto hacia el negocio de los demás consiste justamente en ello. A menos que sea un intercambio, algo explícito, que se está intercambiando, entonces, mira, amigo, pues paga por el negocio de tu amigo. Vamos a ir a nuestro primer bloque musical. Escuchemos a Carlos Salazar con Si No Estás. Usted está escuchando la emisora de la información global en Venezuela, Radio 1 1340 AM, la internacional. Regresamos a TMTX, tu marca tuya. Acabas de escuchar a Carlos Salazar con Si No Estás, talento venezolano. Estamos respondiendo preguntas que nos han hecho desde que comenzó la transmisión de este programa el mes pasado a través de @tmtx.be en Instagram. Y me acaban de preguntar algo que siempre les suelo preguntar a mis invitados durante el tercer bloque del programa, que sería: ¿cuál es mi cliente ideal? Mi cliente ideal, el cliente ideal de Alfredo Mujica, publicista, debe ser alguien que se sepa comunicar, debe ser alguien que sepa decir exactamente lo que quiere y debe ser alguien que esté claro desde un principio en qué es lo que quiere hacer para algún proyecto. Hay un detalle, y es que yo suelo trabajar es por proyectos y son trabajos que suelen extenderse a mediano plazo. Entonces puede ser algo que pueda ejecutar a corto plazo, como digamos una página web, o puede ser algo que vaya para mediano a largo plazo, como una planificación para medios de comunicación. Ahora bien, en mi caso en particular, me gusta que todos los puntos sobre las IES estén allí desde un principio y se sepa cuál es la meta, qué es lo que se quiere hacer y que ese norte no se vaya a perder, porque entonces cuando hay cambios a mitad de camino, ocurren atrasos, y son atrasos que terminan achacándome a mí por ser quien tiene la batuta en ese momento. De allí que mi cliente ideal definitivamente debe ser ese, quien se sepa comunicar y quien sepa desde un principio qué es lo que quiere. Me preguntan acá de dónde es el artista que se está escuchando. Bien, en TMTX normalmente 2 de las canciones, y son las que suelen tener lugar durante la transmisión, o sea, no es la que abre el programa ni la que cierra el programa, son de artistas venezolanos, y por lo menos en mi caso me gusta mucho más la música electrónica que cualquier otro género, así que salvo excepciones suele ser así.
Bien, tenemos aquí otro de los puntos que me han tocado acá con respecto a mis invitados o los invitados de este programa. Y son los valores que ellos han representado. Bien, valores que mis invitados han representado, tenemos primero que nada la resiliencia, porque el dato que más ha surgido cuando les pregunto, ¿cuál es el consejo que das a quien quiera comenzar con su negocio propio? Es el aguante, la resiliencia, el seguir adelante, el no detenerse, el tener constancia con ese esfuerzo con el que se está comenzando. Ese es el factor común que ha tenido todos mis invitados, todas las marcas de mis invitados, ha sido ese. El segundo de los valores ha sido el rol de la amistad o el rol de los amigos dentro de ese negocio, no solamente como un elemento del éxito de la marca, sino como un soporte, como el apoyo, como aquellos que agarren y deben estar allí diciéndote: dale, sigue, dale, continúa, dale, tú puedes. Eso es muy importante. No es tanto un factor psicológico o algo cursi como podría verse, sino algo que es necesario para el éxito del negocio. Una vez más, las buenas energías tienen un origen y ese es uno de ellos. El tercero de los valores es el valor de la familia que ha tenido para estos negocios. Yo creo que ninguno de las marcas que han estado acá podría haber tenido éxito sin el apoyo de sus familias. O sea, sus familias han sido el pilar más importante de apoyo allí, sea cuidando los asuntos del hogar mientras que se está ocupado trabajando, o sea apoyando al negocio en sí mismo, o sea siendo uno de los elementos del negocio en sí mismo. Y el último sería la disciplina, que es, bueno, relacionado a la resiliencia, como fue mencionado anteriormente. Esa disciplina de seguir adelante, de despertarte temprano todos los días, de continuar y de no dejar las cosas hechas a la mitad. O sea, si algo vale la pena comenzar a hacerlo, pues vale la pena terminarlo, verlo hasta el final. Y de allí que sin disciplina y sin aguante y sin resiliencia, no creo que haya ningún negocio que vaya a tener éxito, salvo que sea algo estrictamente ilegal. Luego tengo otra pregunta que me hizo un alumno cuando, bueno, a mis alumnos de la Universidad Alejandro de Humboldt yo les dije que tenía este programa de radio. De hecho, dos de mis invitados son alumnas, o fueron alumnas mías. Y al enterarse que tengo este programa, me preguntaron: ¿cómo eliges a los invitados para el programa o cuáles criterios utilizas para elegir los invitados que participarán en este programa? Bueno, todos los invitados hasta ahora son personas que conozco desde hace algún tiempo, con la excepción de uno de los invitados que fue una recomendación directa de una persona a quien le tengo muchísima confianza. Y son personas que yo sé que sus negocios valen la pena darlos a conocer o vale la pena hablar acerca de ellos, tener alguna historia interesante que contar. Ese ha sido el único criterio que he utilizado hasta ahora. Sin embargo, podría agregar que si no fuesen negocios buenos, o si no fuesen negocios exitosos, o si fuesen personas que van a representarme algún disvalor, no los invitaría acá. Y acá, al decir eso a mis alumnos, Harry dice: bueno, pero es que te crees Reniotolina. Yo como, ya entiendo la referencia a Reniotolina, que Reniotolina decía que era muy brillante como publicista porque él probaba todos los productos antes de anunciarlo. Y es como, sí, pero es que eso es lo más básico, ese es el detalle. El público en general conoce esa fama de Reniotolina, de que él era un divo, de que él no anunciaba un producto sin probarlo. Pero es que eso es lo que aplica para todo publicista. O sea, le están celebrando hacer lo más básico, y es que conozcas lo que estás vendiendo. Eso no solamente como una fuerza de venta, sino como una personalidad pública quien pone su reputación de por medio detrás de un anunciante. Es invaluable entonces saber qué es lo que se está anunciando. De ahí que, por lo menos en lo personal como publicista, yo nunca he entendido esa fascinación que la gente tiene por la mentalidad de Reniotolina cuando literalmente es lo más básico. Es como, bueno, reconocerle a un niño de primer grado que se sabe el ABC, algo así. Bueno, yo sé que hay muchas personas que me van a insultar por haber dicho eso, pero lo dije y lo he dicho anteriormente también en clase, así que no tengo nada que temer. Acá tengo el siguiente punto, que es admiración, expectativas
Y decepción. Muy bien, con respecto a conocer a alguien o con respecto a conocer a alguien a quien admires relacionado a lo de René Ottolina. Yo pienso esto, no hay que colocar en un altar a ninguna persona, justamente porque esa admiración puede terminar convirtiéndose en un globo que se va a espichar. No estoy siendo pesimista, no estoy siendo deprimente, no estoy diciendo que te prepares para una decepción al conocer a ese personaje a quien tanto admires, sino que controles las expectativas que tienes. Esto se relaciona totalmente con las marcas y totalmente con la publicidad, porque si tú tienes una expectativa inflada por la publicidad, es inevitable que cuando vayas al sitio y vayas a adquirir el producto, tu expectativa puede ser más alta que lo que ese producto pueda cumplir. Entonces terminas decepcionándote. No es culpa tuya, es que tus expectativas fueron demasiado aumentadas. Por otro lado, o del otro lado de la moneda, si no se anuncia de una manera apropiada un producto, o mejor dicho, se reduce el impacto publicitario y el producto termina superando las expectativas, es muchísimo mayor el impacto que tiene. Eso es lo que lleva a justamente la recomendación mira, superó mis expectativas, me encantó, porque entonces allí la respuesta positiva es mucho mayor que la respuesta negativa que cause una decepción. De allí que el arte de la publicidad no consiste todo el tiempo en decir lo mejor, 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 o en causar expectativas infladas, sino en controlarlas. Bien, entonces, notaron esto, ¿no? Estamos hablando de una persona a la que se puede admirar, sí, pero también aplica justamente para un producto que se esté anunciando. Se debe controlar la expectativa, no se debe inflar la expectativa, porque si se infla la expectativa, la barra es demasiado alta y el producto no cumple con esas expectativas. Acá tengo un último punto antes del siguiente bloque musical, y son las peculiaridades y dificultades de crear este programa. Bien, TMTX es el primer programa radial, el primero y bueno, esperemos que sea el único programa radial que he tenido. Y ha sido fácil crearlo. Para mí es porque tengo tiempo ya pensando en de qué hacerlo. Más aún, la facilidad que tengo ante el micrófono viene de haber dado clases en línea durante mucho tiempo gracias a la pandemia. No, eso suena muy extraño decir gracias a la pandemia, pero ustedes entienden la idea. Y puedo hablar durante horas al micrófono. Y debo controlar justamente lo que digo. Así que por lo menos dificultades en cuanto a la ejecución del programa, no muchas. Ahora, la planificación del programa, por otro lado, es muy mercurial. Depende del perfil del invitado. Cuáles sean las canciones que vaya a elegir o vaya a traer en ese momento y planificarlas en la estructura del programa. Porque claro, el programa no tiene un guión, no puede ser estricto, no estamos leyendo aquí un guión, estamos literalmente conversando y en muchos casos improvisando. Me preguntan acá en el Instagram @tmtx.be. Tengo un programa educativo que lo registraremos como marca. ¿Cómo se puede blindar el registro de autor? Mire, debe estar a punto de investigación. Debe investigar que no exista y no haya existido antes. ¿Puede haber existido alrededor del mundo en algún otro momento? Sí. Pero las peculiaridades que puedan tener, el sistema legal venezolano con la ley Resorteme, por ejemplo, hace que un programa creado aquí, aunque sea basado o inspirado en un programa hecho en el exterior, sea único. Así que ya de por sí, al adaptar el formato y al crear contenido original, ya está creando un programa 100% original que no debería tener ningún tipo de problemas con el derecho de autor. Bien, vamos entonces a vamos a agregar una última pregunta antes de la siguiente bloque musical. Rutinas y rituales que pueda tener la creación de este programa. Estas son preguntas que me han hecho porque yo mismo se las he hecho a mis invitados. Entonces, está bien, me toca estar al otro lado de la ventana. Rutinas y rituales que pueda tener este programa. Bien. Una rutina, 2 días antes estoy planificando cuál es la música que voy a utilizar y eso se me ha extendido hasta incluso la mañana antes de la transmisión del programa en cuanto a la selección musical. La selección de los invitados tiene lugar 2-3 semanas antes, de manera que los invitados sepan más o menos de qué viene
el episodio y las preguntas base que se le mandan a los invitados tienen lugar 2 días antes para garantizar que él no tenga mucho tiempo para estudiar y así las preguntas sean más dinámicas. Por supuesto, siempre se le deja claro a los invitados que las preguntas que se le mandan no necesariamente vayan a ser las mismas que vayan a surgir durante la transmisión del programa, porque al ser una conversación se puede desviar para un lado o para el otro. ¡Wow! Nos siguen haciendo preguntas a través del Instagram @tmtx.be. ¿Qué es lo que no puede faltar al momento de comenzar con este programa de radio? Yo diría que las botellas de agua. Las botellas de agua son lo que no pueden faltar, y los caramelos para suavizar un poco la garganta. Vamos a escuchar un poco de música entonces. Ahorita escucharemos Do You Remember de Alfredo Mena, talento nacional, música electrónica bien hecha en Venezuela. Vamos. Desde Caracas, Venezuela, esta es la señal de Radio 1 1340 AM, la internacional. Regresamos a TMTX, tu marca tuya. Acabas de escuchar a Alfredo Mena con Do You Remember, talento nacional, música electrónica bien hecha en Venezuela. Y estamos hoy respondiendo preguntas y comentarios que han hecho desde el inicio de la transmisión de este programa en agosto. Son preguntas que nos han llegado y nos siguen llegando en vivo en Instagram a través de @tmtx.be. Nos preguntan acá, ¿cuánto tiempo tienes dando clases? Bien, profesor Alfredo Mujica lleva existiendo desde hace ya 5 años más o menos. Tanto en la carrera de diseño gráfico como en la carrera de publicidad. Llegué a dar la materia más importante de la carrera de publicidad, que se llama Cuentas Publicitarias, y actualmente dicto el diplomado de Mercadeo y Ventas de la Universidad Alejandro de Humboldt aquí en Caracas. Ahora te respondemos una pregunta, comentario acá en Instagram. En una publicidad, en medios de comunicación para promover un producto innovador, ¿cuáles son los elementos que se deben tomar en consideración para llegar al público? No hay una plantilla para decir cuáles estás obligado a decir o cuál no. Sin embargo, la recomendación suele ser esta. Primero, la marca o el nombre del producto debe ser en sí mismo uno de los elementos diferenciadores del producto. Debe ser único. Porque si tienes un nombre genérico, pues no llegas a ningún lado, no tienes ningún tipo de reconocimiento y no hay manera de distinguirte de una competencia. Así que el nombre de por sí debe ser único. Lo segundo es que en medios de comunicación, depende de cuál. Radio por lo menos no puedes prescindir de la música de fondo. Imposible, porque sería demasiado seco, se escucharía mal. En televisión no debe faltar elementos, pues obviamente de video, o alguna animación, o algún tipo de color, y no puede faltar el logotipo del producto o del servicio. En cuanto a la radio, o hablando de los elementos auditivos, tener un jingle ayuda bastante para el reconocimiento de la marca. Porque claro, más allá del nombre, ese sería el equivalente a tu logotipo en cuanto a sonido. De resto, un mensaje único, un mensaje diferenciador, un mensaje original. Ahí es algo que yo me la paso regañando a mis alumnos cuando hacen esto, pero si dicen el mejor, no, nunca digas que eres el mejor, porque cuando todo el mundo dice que es el mejor, el último es el que no es el mejor. Y resulta que el último, ¿quién es? Tú, quien eres el que acaba de anunciarse. De allí que el mayor esfuerzo debe estar puesto en que sea un mensaje único. Debe ser breve, no puedes instalarte a hablar, no es un infomercial, a menos que sea un infomercial, por supuesto. Si es un infomercial, instálate. Pero si es una cuña en radio, si es un comercial en televisión, debe ser breve, debe ser puntual. De hecho, últimamente en publicidad en redes digamos en YouTube, comerciales de 5 segundos. 5 segundos. En esos 5 segundos tú te da tiempo para colocar el nombre del producto, o el eslogan y un mensaje. Más nada. Y eso acompañado por una animación muy puntual. Y listo. Donde se vea el logo. Al grano. Y eso porque, claro, hay unas restricciones de contenido. Fantástico que puedas hacerlo a partir de 5 segundos. O sea, me parece un reto bien interesante. La pregunta acá, ¿cuáles son elementos como colores, tipografía, me imagino, y vestimenta de personas para promover productos educativos para jóvenes? Una vez más, no hay ningún tipo de norma con respecto a esto. Sin embargo, lo educativo o lo pedagógico o lo andragógico siempre va a ir acompañado por una dimensión sobria.
no puede ser algo que se pueda anunciar de una manera informal o con un lenguaje demasiado informal. Porque entonces pierde la esencia, pierde, vamos a decirlo así, la dignidad del producto o del servicio que se esté promoviendo. De allí que lo educativo siempre va a tener una dimensión mucho más sólida. Cuando se trata, sin embargo, de cuestiones dirigidas para niños, adolescentes y tal, suele ser un poco más dinámico, suele ser más divertido lo que salga a la mente cuando te digan la palabra divertido. Eso no está mal. Sin embargo, en cuanto a elementos, no hay nada fijo. O sea, depende de la marca, depende del producto, depende del servicio, depende del ángulo con el que se quiera atacar y llegarle a ese público. Y por supuesto, también depende del medio de comunicación donde se esté anunciando. Hay un detalle y es que no todo medio de comunicación sirve para todo público. De hecho, es el público quien termina definiendo cuál es el medio de comunicación que se debe utilizar. Y este es un gran error que se suele cometer. Hay marcas que dicen, yo me quiero anunciar televisión porque sí. No. ¿Acaso tu público, acaso la gente que te compra a ti, utiliza ese medio de comunicación? Si no lo utiliza, entonces lo que estás es perdiendo el dinero que invertiste en ese medio. Porque no les estás llegando. Porque la idea de la publicidad es justamente esa, que le llegues al público. De allí que uno como publicista no pueda garantizar el resultado de una campaña cuando hay ese tipo de clientes que, bueno, hacen lo que les dé la gana en sí. Vamos a responder una pregunta que me han hecho con respecto a la transmisión de TMTX. ¿Quién quieres ser tú? Me imagino yo, Alfredo Mujica, como locutor. Bueno, no puedo decir que tenga un ejemplo en particular o un patrón o alguien que yo diga yo quiero ser como él. Pero sí quiero dejar de cometer tantos errores de novato, quiero dejar las muletillas, quiero dejar que me cueste tanto evitar ser soez, digamos. Esas son las cosas que yo quisiera hacer como locutor. De resto, creo que estoy satisfecho, estoy feliz con lo que he logrado con este programa hasta ahora y espero ir mejorando cada vez más con cada una de las siguientes transmisiones. Quizás pasar de uno de los segmentos a otro de los segmentos, quizás dejar de tener alguna que otra muletilla, quizás no tartamudear, quizás manejar mejor el tiempo de las preguntas o mejorar la comunicación no verbal con los invitados para poder agarrar y decirles que se extiendan o que corten la idea para poder cumplir con los tiempos que tenemos aquí en radio. Esas son las cosas que me gustaría mejorar. En cadena con esa pregunta tengo a TMTX como publicista o Alfredo Mujica como publicista. Me imagino que es lo que quiere decir esta pregunta. Y es que como publicista yo creo que estoy contento con donde estoy porque ahorita al ser profesor universitario la respuesta que me han dado mis alumnos, la semana pasada justamente una alumna me dijo, una alumna de diplomado, que está muy satisfecha y está muy feliz de haber visto ese diplomado porque ha visto los resultados de lo que le he dicho que haga dentro de sus cuentas, dentro de su negocio. Entonces está viendo que lo que le he dado tanto en diplomado como en las asesorías externas le ha funcionado. Y ese tipo de feedback es el que a mí me llena. Lo veo de esta manera. Nadie da clases para convertirse en millonario. Para nada. Pero por otro lado, uno siempre va a gastar dinero en la satisfacción personal, en quizás lograr una felicidad temporal, quizás lograr un estímulo que lleve hacia la alegría. Y a mí me alegra más bien recibir ese tipo de respuesta. Ver el resultado del trabajo de los demás que ha sido guiado por ideas que he tenido. Eso me llena, eso me satisface muchísimo. Y eso para mí tiene muchísimo más precio que el cheque que podría o podría no ver por dar clases. Me señala cada pregunta a través de @tmtx.be en Instagram. En un estudio de mercado, ¿cómo se puede obtener datos de la competencia, sobre todo en lo financiero o estadísticas, si eso no se publica? Bien, esto es muy importante. La última invitada que yo tuve en el programa en agosto, ella justamente se diferenció fue porque, alumna mía al fin, hizo un estudio de mercado antes de arrancar con su marca.
y eso fue lo que les sirvió para tener una ventaja al momento de arrancar. Es algo que yo les recomiendo a todos quienes quieran arrancar con su negocio. Investiguen dónde están sus clientes, investiguen dónde están ustedes e investiguen dónde está su competencia. Porque al determinar su competencia, determinará qué es lo que ustedes deben o no deben hacer. Reactivamente, por supuesto, con respecto a las acciones de ellos. Entonces, este es uno de los detalles. Aspectos financieros de la competencia. Vean cuánto invierte la competencia, sea en instalaciones, sea en variedad de productos, sea en publicidad, sea en actividad de redes sociales. Si ustedes agarran y ven en el perfil de las redes sociales que ellos agarran e invierten muchísimo en la creación de contenido, por ejemplo, o en la producción audiovisual, o en la planificación de las publicaciones, eso les dice a ustedes muchísimo. Porque si es una marca que esté dispuesta a invertir en publicidad, es una marca a la que le sobra de otros sectores. Bien, así que ya allí tienen un indicio. No es tanto algo que sea un dato sólido, pero es un indicio acerca de cómo se encuentra esa marca financieramente hablando. Con respecto a estadísticas, me imagino que con estadísticas se puede referir al número de ventas logradas. Por ejemplo, observación. Metodológicamente la observación sería lo más adecuado en este caso para no inmiscuirse en las actividades del día a día de ese negocio. Los alumnos, por lo menos en el caso de publicidad, cuando les toca hacer un análisis de campaña publicitaria o un análisis de marca incluso, ellos deben hacer este tipo de preguntas en encuestas. Así que tampoco está descabellado que si es una marca más o menos reconocida, exista ya algún estudio hecho acerca de esa marca. Lo que hay que hacer es investigar. Pueden en internet conseguir de repente, posiblemente, los estudios ya hechos en PDF. Acá me preguntan que me han hecho acá, ¿qué quisiera mejorar yo con el programa? Wow, diga. No lo sé. Díganme ustedes, si ven algo que podría mejorar dentro de este programa, díganmelo. Si creen que la selección musical es disparatada o no está acorde a los invitados o no está acorde al perfil de la emisora, díganmelo y acepto sugerencias, así de sencillo. Sin embargo, hay algo que debo señalar: la música venezolana se coloca porque es un requisito de ley. Al final, que un cierto porcentaje de la música que se coloque por hora sea de origen venezolano. Entonces, tampoco es que voy a colocar música llanera aquí, porque si no es algo que no combina. Por supuesto, si mi invitado tiene algo que ver con música llanera, pues vamos a colocar la música llanera. Si no, entonces, bueno, debo colocar música venezolana, juro. Pero ya allí el estilo, pues, queda a discreción nuestra de elegirlo. Otra pregunta que tenemos acá es: ¿Alfredo Mujica como docente o la visión de Alfredo Mujica como docente? Mi visión como docente, bueno, ya di un indicio ahorita cuando dije que lo hago más por la satisfacción personal de ver los resultados de las clases que doy o de las ideas que doy dentro de las labores de mis alumnos. Eso es lo primero. Lo segundo es que mi visión como docente es un poco diferente a lo común. Primero porque no soy de Caletre, soy producto más bien de la generación, quizás de la última generación que fue educada estrictamente al Caletre. Y por eso es que durante mucho tiempo yo pensé que yo era un mal estudiante porque no me iba bien. Soy más analítico, no puedo evitarlo. Me gusta es ver el resultado de lo que se me está enseñando, ver cómo lo puedo aplicar, ver de dónde surge ese análisis. Y esa capacidad de análisis no te la enseña un método al Caletre. El detalle es que yo, como docente, entonces critico por completo ese método. Y lo critico por otra razón. Y es que cuando se enseña al Caletre, se es muy vulnerable a que te hagan trampa durante los exámenes, porque ahí está la chuleta. Tristemente. Esa es una de las debilidades que tiene ese método. Entonces no lo aplico. Yo quiero entonces que mis muchachos sepan cómo se aplican las cosas en la práctica y de dónde surgen y por qué se hacen así. Bueno, se hace así porque esto te va a facilitar esto y esto lo aplicas así porque te vas a lograr esto y esto y esto y esto. O sea, tienes resultados repetibles. Eso es ciencia. Que sea un resultado predecible y con un estímulo repetible.
esencialmente. Entonces, esa es mi visión como docente. Soy muy crítico acerca de eso. Y por supuesto, no descarto la idea de que yo mismo aprenda acerca de mis alumnos. Mis alumnos son muchachos igual que yo. Son seres humanos. Y merecen ser respetados por ellos. De allí que yo mantengo, por lo menos en la universidad, lo que yo llamo la consejería. Consejería, no conserjería. Informal. En la que, mira, tengo mis puertas abiertas y todos los alumnos tienen mi número de teléfono para hacerme cualquier comentario, alguna duda, algo que, mira, les da pena hablar con sus profesores, porque sus profesores los tratan mal, o los insultan, o los deprimen, o les quitan la motivación. Yo no soy así. No lo soy así, no lo comparto, lo critico muchísimo. Y de allí que, mira, pueden contar conmigo. Mis alumnos cuentan conmigo hasta el sol de hoy, que 2 de ellos han participado aquí en el programa y esperemos que más sigan participando aquí. Respondemos una pregunta más aquí por @tmtx.be en Instagram. ¿Qué consejo le das a los recién graduados en publicidad y mercadeo? Sigan adelante, sigan estudiando. Ese es el consejo que les doy. De hecho, cuando ellos acaban de defender trabajo de grado, les digo, mete un diplomado. Mete un diplomado porque te va a dar tiempo de cumplir con un diplomado antes de que tú recibas tu título de licenciado. Y eso te va a dar una ventaja más adelante. El segundo consejo que les daría es mete o trabaja de gratis en algún momento. Trabajar de gratis a motu propio. No tanto porque estés obligado por el servicio comunitario universitario, no. Ve y haz algo por tu comunidad. Tú agarras y ves que como publicista están haciendo algo mal, no sé, en tu junta de condominio, en la iglesia, en la plaza, en el club, qué sé yo, comunicacionalmente hablando, entonces ve, toma la iniciativa y hazlo tú bien, porque eso es experiencia. Ah, no, que es de gratis, que voy a trabajar de gratis. Está bien, todos debemos cobrar nuestro trabajo, pero debes ganar experiencia para que tú puedas agarrar y con toda autoridad hacerlo bien ante un cliente en el momento en el que vayas a cobrar. Porque nunca sabes si vayas a comenzar de 0 a 100 con un cliente muy importante desde un principio. Quiero terminar esta transmisión de hoy con un último mensaje. Y es que a partir del 31 de agosto de este año me he convertido en el orgulloso papá de 2 criaturas. Y ellos son la más grande motivación que yo puedo tener, sea como profesional, como docente, como locutor, como presentador de un programa. Yo pienso que ellos son la mayor inspiración que puedo tener para hacer las cosas bien, porque este tipo de cosas quedan ya guardadas. Este es un programa radial que va a quedar guardado en algún medio de comunicación. Va a quedar guardado aquí en el archivo de radio, va a quedar guardado en el Instagram @tmtx.be, va a quedar guardado en YouTube. Y en algún momento mis muchachos van a tener la suficiente edad para verlo. Y yo quiero hacerlo lo suficientemente bien como para que ellos no se avergüencen de ello. Pienso que eso es lo más importante que puedo decir en este espacio y como docente, como publicista, como ser humano. Que todo lo que hagamos sea para bien, para que no le demos pena a nadie en el futuro y muchísimo menos a nosotros mismos. De allí que yo quiero terminar la transmisión de hoy escuchando a Los Cafres con Bastará. Una canción que sale de los esquemas que suelo colocar en este programa porque no es el estilo que suelo colocar acá. Sin embargo, es la canción que estaba sonando en el quirófano cuando mi hija estaba naciendo, así que debo aprovechar las oportunidades como se dan. Entonces, eso fue todo por el episodio de hoy de TMTX, Tu Marca Tú. Nos escuchaste a través de Radio 1, la Internacional 1340 AM. En la dirección general de la estación, Wilmer Rosas. En los controles, al lado mío, Arnaldo Flores. En la conducción te acompañó Alfredo Mujica con el certificado de locución número 56900. TMTX es transmitido en el dial 1340 AM con transmisión simultánea en línea a través de Radio 1, 1340.es.tl. En Instagram mediante @tmtx.be. Nos escucharemos de nuevo el jueves, pasado mañana. Y nos vamos escuchando Los Cafres con Bastará. Chao, chao.